Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Y bueno, terminamos una serie hace 8 días titulada Amores que Matan. Hablamos un poco acerca de matrimonios, hablamos de relaciones, hablamos de la comunidad, hablamos de los amigos. ¿Cuántos disfrutaron Amores que Matan? Una serie especial, la encuentras en Spotify completa, Experiencia Love Revolution, en el canal de YouTube de nuestra iglesia y en mi canal de YouTube personal también puedes encontrar toda la serie para que disfrutes de una serie que sé que va a ser de gran bendición en cuanto a relaciones. Muy bien, estamos ya cerrando el mes de septiembre y aperturamos el último trimestre del año. Y bueno, venimos con un campamento por delante y muchas más sorpresas, pero quiero entrar rápidamente en el mensaje del día de hoy porque al final estaremos disfrutando de nuestro segundo capítulo del reality La Carpa Estudio, que definitivamente tenemos gente muy talentosa en nuestra casa. Un verso muy conocido, Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 1, dice: hay una temporada para todo. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el sol. Muy bien, me acompaña en una pequeña oración. Señor, gracias por ese precioso domingo, por la oportunidad que nos das de disfrutar la iglesia, Señor, porque no es para aguantarla, es para disfrutarla, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de cantar, de celebrar, Señor, de vernos los unos a los otros, de amarnos, Señor, porque en eso la humanidad, Señor, el mundo conocerán que somos tus seguidores. Hoy te pedimos que el consejo de tu palabra nos anime, nos exhorte, nos desafíe, Señor, y por supuesto nos edifique como lo sabes hacer. Hoy te pido, Señor, que te glorifiques en medio de esta tu iglesia, papá, que tomes el control de cada uno de nosotros, nuestra disposición, y estamos enseñables, receptivos a tu palabra, Señor. Toma el control de mi voz, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una temporada para todo, ¿cierto? Está diciendo el pasaje que leímos en esta ocasión, y el título de mi mensaje el día de hoy es una selfie con tu temporada. Una selfie con tu temporada. Cuando lees el pasaje completo de Eclesiastés capítulo 3, bueno, estás leyendo que hay un tiempo para amar, hay un tiempo para odiar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para construir, hay un tiempo para derribar. Es interesante porque son 28 tiempos y 28 temporadas, pero no dice que hay un tiempo para rendirse. No dice que hay un tiempo para renunciar. Dice que hay un tiempo para insistir, hay un tiempo para desistir. Dice que hay un tiempo para estar de luto, pero hay un tiempo para estar de fiesta. 28 tiempos y 28 temporadas, pero no hay un tiempo para rendirse. Y eso es importante porque en nuestra vida de fe lo tenemos que recordar una y otra vez. Pasa como la historia que he contado tantas veces, que un papá se fue con un niño, estaban disfrutando de un paisaje super mega contra hiper archi extra ultra macro penta espectacular, y el niño lanza una pregunta de esas que suelen lanzar los niños. El niño le dice al papá: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Ahora, yo no sé cuál hubiese sido tu respuesta, pero la respuesta de este padre fue brillante porque él le hace levantar su mirada y le dice: ¿ves el avión que está volando en este momento? El niño levanta su mirada y observa el avión y le dice: ¿de qué tamaño es? Y el niño le responde: es pequeño. Ok, entonces decide tomar un vehículo y van hacia el aeropuerto, se dirigen al aeropuerto y ubica al niño y lo estaciona justamente a donde está un avión estacionado. Ahora le pregunta: ¿de qué tamaño ves el avión? Y el niño le responde: es un avión inmenso, es muy grande. Y el papá le responde: el tamaño de Dios depende de qué tan cerca o qué tan lejos estés de Él. De modo que lo puedes ver grande o lo puedes ver pequeño. No tiene que ver en sí con el tamaño de Dios. Tiene que ver con tu perspectiva de si lo ves chico o si lo ves grande. Porque en nuestra vida de fe vamos a tener altibajos, picos altos, vamos a tener picos bajos. Y Hebreos 11 justamente nos habla acerca de esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otra versión que compartí hace 8 días que dice que todo aquel que quiera ser amigo de Dios debe creer que Él existe y sabe recompensar, sabe premiar a quienes buscan su amistad. Entonces lees el pasaje de Hebreos 11 y empiezas a darte maravillas, un menú, una riqueza, una exquisitez de ver héroes de la fe, de ver hombres y mujeres destacados en la palabra.
patriarcas, gente como Moisés, gente que definitivamente te tomarías una selfie con estos hombres de Dios, con estas mujeres de Dios. Pero versículos más adelante, para ser exacto, en el verso 32 de Hebreos 11, la cosa comienza a tornarse interesante, porque aparecen nombres que probablemente muchos de nosotros estaríamos mirando y diciendo, no sabía, o algún religioso diría, uy, eso está como mal redactado, pero dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Mencionando hombres y mujeres de Dios. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, hasta la prostituta Rahab la muestra ahí. Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron todo lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, grábense esto muy bien, y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Lo que ellos vieron fueron milagros, hazañas, proezas. Encontraron como muchos cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego. Es más, versículos más adelante, en el verso 38, dice que este mundo no era digno de ellos. Esta humanidad, este planeta Tierra, no era digno de tenerlos aquí. Y el verso 39 dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno, oídos a esto, recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Hombres y mujeres con una excelente estima, hombres y mujeres con una excelente reputación por su fe. Pero cada uno de ellos afrontó temporadas que definitivamente muchos no querrían haber estado o pasado. Vieron milagros, vieron hazañas, pero su temporada también estuvo llena de hostigamiento, llena de dolor, llena de prisiones, llena de situaciones que causaban pena, que causaban dolor. Ahora, si opinamos por favor la historia, quizás podríamos dejar volar un poquito la imaginación. ¿Trajo la imaginación esta mañana? ¿Trajo la imaginación esta mañana? Vamos a dejar volar la imaginación. ¿Qué pasaría si miramos muchos de estos aspectos o de estas historias a la lupa de una buena selfie? Vamos a tratar de recordar ese momento donde los discípulos están con Jesús, pero antes de eso hay un viento impetuoso. Vientos golpean la barca, los huracanes. Definitivamente fue un momento de temor en la vida de los discípulos. La vida viene cargada de vientos que sacuden fuerte nuestra barca, vientos que mueven fuerte nuestra vida, turbulencias en medio de lo que estamos viviendo. Pareciera que el agua está sobre el cuello y estamos pasando momentos como los discípulos de temor, de angustia, de desesperación. Hay zozobra en nuestro corazón, pero sabemos que cuando Jesús se sube a la barca, las cosas pueden cambiar. Cuando Jesús se sube en la barca de nuestra vida, todo se calma porque sabemos que Jesús está en nuestra barca y entonces podemos estar tranquilos, todo va a estar bien. Ahí está quizás la selfie de los discípulos en la barca. Te pregunto, ¿cuántas cosas hoy han sacudido tu vida de modo que necesitas que Jesús se suba en la barca y cambie el rumbo de tu vida? Que se suba en la barca y los vientos se calmen, que se suba en la barca y la marea baje y que definitivamente puedas salir victorioso de la temporada que estás viviendo. Los discípulos tienen un buen recuerdo de esta cena. Ahora, pero también cuando miramos la Biblia, encontramos otra escena. Encontramos, por ejemplo, la escena de Pablo y Silas en medio de una prisión. Pablo y Silas están aprisionados. Pablo y Silas la están pasando mal. Y que alguien le diga a Pablo y a Silas que en los momentos de prisión no se alaba, se queja. Porque pareciera que es el normal en nuestra vida. Recuerdo tanto, le decía a la reunión de las 8, cuando nosotros nos trasladamos a este lugar, en el lugar donde estábamos, era como mezclar el calor del Congo, el calor de África, el calor de Puerto Wilches, Barranca, Aruba, el infierno, más o menos así, era donde estábamos. Ningún abanico era suficiente, aparte que teníamos 3 aires, de los cuales 3 estaban dañados, y era un calor hostigante. Y cuando decidimos dar un salto de fe a este lugar, yo mandé a totear los aires acondicionados de este auditorio y con una emoción miré a cada una de mis ovejas hace 2 años atrás largos y les dije, ¿y cómo les pareció el nuevo lugar? Demasiado frío, ¿sí?
Y era frustrante porque a veces nuestra naturaleza es tener una queja en lugar de gratitud. Vivimos con una quejabanza en lugar de tener una alabanza sobre nuestra boca. Y Pablo y Silas son el retrato ideal de que en los momentos de prisión vale la pena alabar a Dios, porque así como ellos alabaron, los cimientos se estremecieron, cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Ahora escúchame bien. Tal vez muchos crecieron en contextos donde decían, no, yo llego a la palabra porque es que tal vez la alabanza es el relleno, pero desde la Canción 1, mi esposa y yo en primera fila estamos dispuestos a edificar a través de la alabanza, a través de cantar, a través de celebrar la victoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En los momentos de incertidumbre vale la pena que puedas alabar a Dios. Cuando no lo entiendas, Rick Warren dijo, en mi momento de dolor prefiero caminar de la mano de Jesús con todas las preguntas y no caminar solo con todas las respuestas. Tal vez en momentos difíciles no hay palabras, pero está la palabra. No hay un manual, pero está Emmanuel. Dios está con nosotros. Y Pablo y Silas tienen un buen retrato de esto. Ahora, ¿qué me dicen de Elías? Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin embargo vio la hazaña de que cuervos fuesen a alimentarle en medio de un momento de dificultad. Elías estaba aún viviendo una temporada que quizás muchos desearían huir, una temporada en la cual muchos desearían tener una actitud escapista, pero Elías vio la provisión de Dios, recordándonos que el Dios que tú y yo tenemos es Jehová Jireh, es el Dios que provee, es el Dios que hace milagros, cosas que ni siquiera podemos pedir, dice la Escritura, ni aún imaginar, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosas que tú no necesitas pedir o que no puedes pedir, que ni siquiera sospechas, ni siquiera imaginas, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que no sé cómo está tu temporada hoy. No sé si tu temporada hoy es de escasez. Tal vez tú quieres decir, no, yo me voy a cuadrar con el primer coyote porque necesito irme para los Estados Unidos. Necesito que la migra me persiga porque tú lo que quieres es adrenalina. Así entonces, yo no sé, pero pensamos que el Dios gringo es un Dios que nos puede bendecir, y lo digo con mucho respeto. Pero el Dios que tú y yo tenemos aquí en nuestra bella Bucaramanga también es el Dios que provee, también es el Dios que hace milagros, también es el Dios que hace hazañas, también es el Dios que hace grandes prodigios. Es el Dios que tenemos y que podemos retratar en nuestra selfie, nuestra temporada, porque sabemos que de ella saldremos victoriosos. Ahora, los discípulos tenían temor, tenían zozobra. Tal vez vemos que Pablo y Silas también pudieron haber albergado un poco de duda por medio de la situación que estaban viviendo. Sin duda Elías también, porque era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Y sin embargo podemos traer un recordatorio de lo que Salmos capítulo 112 versos 7 y 8 nos recuerdan esta mañana. Ellos no tienen miedo de malas noticias porque confían plenamente que el Señor los cuidará. Yo no sé si la temporada de hoy es una temporada difícil. El apóstol Pablo dijo, yo sé que es vivir en abundancia, sé que es vivir en escasez, pero no se trata de la abundancia, no se trata de la escasez, no se trata de la riqueza, no se trata de la pobreza, se trata de la condición de mi corazón, y mi corazón ha aprendido a contentarse. Que vivamos siendo creyentes, que tengamos en nuestra vida contentamiento indiferente a la temporada que estamos viviendo. Que tengamos un contentamiento. Porque una buena noticia es saber lo que dice este pasaje. Ellos no temen a las malas noticias, porque su corazón está plenamente confiado en que el Señor los cuidará. De hecho, si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Y estos cuervos, no es a lo latino, cría cuervos y te sacarán los ojos. No, estos cuervos dieron una buena lección y plasmaron un buen selfie de que definitivamente el Señor es un Dios que provee. Sea la temporada que estés viviendo como empresario, como padre de familia, como esposo, Dios es un Dios que provee. Ahora, muchas veces tú dices, mi temporada hoy está llena de confusión. Tal vez es como tienen los lentes un poco empañados y te cuesta visionar, porque la vista es la función de los ojos, la visión es la función del corazón. Y mientras tus ojos físicos están viendo pobreza,
Tus ojos físicos están viendo limitaciones, tus ojos físicos están viendo faltantes, escasez mundial. La visión es la función del corazón. Por eso llamamos las cosas que no son como si fuesen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces la confusión nos hace perder de vista las promesas de Dios. Recuerdo cuando mi esposa estaba recién llegada a la ciudad, nos casamos, venía de Medellín, de esta tierra amor, Bucaramanga 1, Nacional 0, ¿sí? Y venía de esa hermosa ciudad y no habían pasado 10 años. Obviamente mi esposa hoy es santanderiana a la hora de hablar y yo le digo, háblame paisa, solamente cuando se pone brava, ¿sí? Hace 2 días me habló brava a la 1 de la mañana, ¿sí? Por la mala influencia del pastor Jorge que me llevó a jugar fútbol a esa hora. Pero yo recuerdo que mi esposa llegó a la universidad donde estaba estudiando y obviamente le decían paisa y los santanderianos casi no hacemos bullying, ¿cierto? Entonces le decían, ¿paisa qué? ¿Vamos a almorzar? Mi esposa le decía, no, yo traje coca, ¿sí? Antes de que le tire piedra a mi esposa, para nosotros el porta es lo que a los paisas le llaman coca, ¿sí? Entonces, el portica de comida, ella le llama coca. Entonces decía, ¿coca? Sí, yo traje coca. A mí me gusta la coca, ¿sí? La gente debería concientizarte y traer coca, ¿sí? Paisa, asocian a esta figura maligna y aparte mi esposa dice, la coca es normal, yo amo la coca, ¿sí? Y defendía la coca, ¿sí? Casi que APFU el primer día de clases. Y entonces vivíamos en la Comuna 5, barrios Alfonso López, La Joya, Campo Hermoso, ¿cierto? Y entonces yo le decía a mi esposa, amor, tienes que tomar el bus que va para Campo Hermoso. Campo Hermoso. ¿Hay alguien de Campo Hermoso aquí? Muy bien. No digo el barrio que le dicen, pero Campo Hermoso. Mi mamá vive en Campo Hermoso. Entonces, Campo Hermoso. Mi esposa, amor, me llama así toda preocupada. ¿Qué pasó, mi amor? Yo estoy preocupada, amor. Sí. Y yo, dime, Carol G, digo, mi amor. Sí. Amor, estoy acá. Y dice, Ciudad Norte. ¿Y usted qué está haciendo en el norte? Pues yo tomé el bus que usted me dijo. ¿Cuál? Villarrosa. ¿Y yo en qué parte de Campo Hermoso queda Villarrosa? Pues yo me acordé que era un Campo Hermoso, entonces una Villa Rosas, sí. Y se fue para Villarrosa en lugar de irse para Campo Hermoso, sí. Parecerá chiste, pero en medio de esto, que de hecho lo aprendí hace unas semanas. Yo después de 10 años viví con una mentira. ¿Por qué ella tomó Villarrosa? Sí. Luego me dijo, porque asocié el Campo de Rosas, sí. Pero ¿cuántos en nuestra fe también vivimos confundidos muchas veces? Señor, si tú dices que me congregue, me va a ir bien. Y pensamos que Dios trae una varita mágica que cumple los deseos de nuestro corazón. Que Dios definitivamente chasquea los dedos, pero Dios es un Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no es un mago que quiere resolver con inmediatez muchos temas que necesitamos en nuestra vida de fe. Por eso mira esta frase que me encanta: mira alrededor y verás aflicción. Mira hacia tu interior y te sentirás deprimido, pero mira a Jesús y tendrás reposo. La meta siempre será mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Poner los ojos en Jesús, sea cual sea la temporada que hoy estés pasando. Sea una temporada de dolor, sea una temporada de traición, sea una temporada de éxito también, sea una temporada de fracasos, sea cual sea la temporada que estás viviendo, definitivamente pon los ojos en Jesús. Y te quiero rápidamente contar acerca de un hombre en la Biblia que tiene 2 selfies, tiene muchas, pero como estoy por hacer una nueva serie con estos mensajes, voy a hablarte hoy acerca de Daniel. Daniel, un joven de hecho ejemplar, se tomó 2 selfies que definitivamente nos ayudan en lo que vivimos a diario en nuestra vida de fe. Lo primero que encuentro es Daniel capítulo 6, la historia de Daniel en el foso de los leones. La historia data así: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Versículo 3. Pronto Daniel demostró ser capaz, más capaz que los administradores y altos funcionarios.
Debido a la grandeza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar una falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron en nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué bueno tener gente así, ¿verdad? Y dice, finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. ¿Cuántos de nosotros podíamos decir, mira, desde que empiezo a asistir a la iglesia, quizás he encontrado oposición de mi familia? Quizás me dicen cada vez que cometo un error, y eso que se volvió evangélico, y eso que la pasa haciendo morcillas al diablo, y eso que la pasa metido allá dando la plata al pastor. Sí, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Entonces, siempre encontramos una realidad en la selfie de Daniel capítulo 6, y es que Dios cerrará bocas para defenderte. Déjame avanzar un poco con esto. Dios cerrará bocas para defenderte. ¿Por qué? Porque hace 8 días le dije lo que expresa Eclesiastés, el libro del predicador, dice algo tan puntual: toda obra de excelencia despierta envidias y crítica en los demás. Cuando eres diligente, cuando eres excelente, cuando haces las cosas bien, toda obra de excelencia despierta en crítica y despierta envidia en los demás. Entonces estos no encontraron cómo criticar a Daniel, no encontraron cómo acusar a Daniel. Y mira lo que dice más adelante: ordene usted, dicen los demás ahí criticones, en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Versículo 10. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como era de costumbre en la habitación de la planta alta y con las ventanas abiertas. En lugar de sentirse en una generación que hoy le llaman la generación de cancelación, en medio de sentir que estaban queriendo aprisionar su fe, silenciar su fe, Daniel lo que hizo fue abrir las ventanas, evidenciar públicamente mientras se arrodillaba quién era su Dios, la clase de convicciones que tenía Daniel. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque él no se amilanó, él no se intimidó, él no dejó que un espíritu de intimidación le gobernara, sino que al contrario, Daniel no se dejó afectar por las críticas de los demás. No le importó las opiniones de los demás. Como hoy te digo, tú no tienes que probarle nada a nadie. Es un honor llevar una vida de la mano con Dios. Es un gran privilegio para nosotros sentir que el regalo que Él te concedió, un regalo de paz en la mente y en el corazón, es todo lo que necesitas. Busca la paz y síguela. Hoy puedes entender que en medio de la temporada que estás viviendo, tal vez tú dices, he tenido crítica, tal vez he venido viendo ataques, gente apuñala mis espaldas, pero Dios cerrará bocas de leones para defenderte. Lo vemos en Jesús. Jesús no permitió que la ofensa gobernara su vida. Cuando estaba en la cruz, los fariseos meneaban la cabeza y decían, pudo salvar a otros, pero no se salvó él mismo. A ver, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo, Padre, yo los perdono, porque es que Jesús no se dejó ofender. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no permitió que la ofensa gobernara su corazón. Y esto me encanta: la ofensa no tratada es una puerta abierta para los demonios. Cuando tú no tratas la ofensa en tu vida, eso te empieza a dañar, eso empieza a corroer tu vida, eso te empieza a lastimar. Y entonces Daniel no la está pasando bien. No es el mejor escenario que cualquier creyente, que cualquier persona desea, pero gloria a Dios, porque cuando retratas un selfie en tu temporada, vas a poder testificar de los milagros de Dios. Y mira el verso 16 al 23 lo que dice. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, escucha esto, que tu Dios a quien sirves fielmente te rescate. En pocas palabras, ¿sabe? Te vamos a lanzar a ese foso lleno de leones. Que tu Dios, el Dios que tú proclamas, el Dios que tú dices amar, que ese Dios te defienda.
Y entonces trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiese rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó los entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones, y cuando llegó allí gritó con angustia lo siguiente: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Dicen por ahí que darle importancia a la ignorancia es engrandecerla. Y en medio de todo, este hombre tenía un desconocimiento de Dios. Y él dice: ¿acaso pudo tu Dios rescatarte del foso de los leones? Primero le dice: mira, que ese Dios te defienda, que ese Dios te rescate. Y por si van con las dudas, llega a la puerta de donde está la roca y dice: ¿será que Dios pudo defenderte? Y mientras grita con angustia, Daniel contestó, me encanta esto: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. Vida tras vida, temporada tras temporada, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, vas a recordar una vez más a lo pentecostal, que cuando Dios bendice tu vida, no hay diablo que te pueda maldecir. Cuando Dios decide bendecirte, no hay tinieblas, no hay infierno, no hay demonio que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido. Y ahí vemos el claro ejemplo de cómo Daniel estaba viendo la victoria, cómo Daniel estaba viendo algo tan poderoso, una gran hazaña ocurrir a su favor. Daniel retrató ese selfie en el cual los leones tenían la boca cerrada porque Dios mismo lo estaba defendiendo. Ahora, ¿cuántas cosas el enemigo hoy te está acusando? ¿Cuántas voces hoy estás escuchando de Satanás? No te puedes levantar, siempre lo has intentado. Cada vez que voy a la cárcel a predicar o a algún lugar a predicar donde hay fundaciones de jóvenes en drogas, me encuentro muchos que han rotado diferentes establecimientos. Y ellos tienen vergüenza porque dicen: no, mira, este como mi hogar número 10 que me interno y no soy capaz de cambiar. Porque el enemigo es padre de toda mentira. Porque el enemigo susurra diferentes mentiras. De hecho, la Biblia describe a Satanás como el acusador. Y tal vez él empieza a acusarte por tu pecado, comienza a acusarte por tus fracasos, comienza a acusarte por tus derrotas, comienza a acusarte que no eres del agrado de Dios cuando te empieza a ir mal. Comienza a acusarte cuando ves tu familia decaer, cuando sientes que maldiciones te están aprisionando, cuando sientes que definitivamente el cielo te dio la espalda. Tienes que recordar que la economía del diablo es mejor tener un cristiano asustado que un cristiano muerto. Él siempre quiere tener cristianos asustados, cristianos que tengan una mentalidad de víctimas en lugar de reconocer que en Él somos más que vencedores. Y te recuerdo esta promesa, Isaías 54:17 en la TLA dice: sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. ¿Alguien puede creer eso para su vida? Ningún arma forjada en tu contra prosperará. Y este pasaje está diciendo: no se ha construido, no se ha diseñado. Ya llegaron las últimas gafas de Apple, llegó el último 16 Pro Max, pero por más que la tecnología avance, que de hecho en el libro de Daniel dice: y la ciencia aumentará, por más que haya ocurrido todas estas cosas, no se ha creado un arma capaz de destruirte. No se ha creado ningún arma capaz de poderte derribar. Y dice: tú harás callar todo el que te acuse. Qué increíble, Dios hará silenciar toda voz que se levante en tu contra. Dios te defenderá. Hoy, cerrando casi el mes de septiembre, debes entender por qué la palabra dice: porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será. En pocas palabras, no hay arma forjada que prospere contra ti, ni lengua que te acuse. Gente te puede acusar, y cada vez que alguien te critique, cada vez que alguien te acuse, recuerden que son súbditos del único que puede acusar, que es Satanás. Es el acusador. Fue descrito como el acusador. Y entonces muchos pareciera que están haciendo bien su trabajo,
para el enemigo, pero lo que el Señor nos está diciendo es: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ten paz en medio de la temporada que estás viviendo. Puedes sentirte rodeado de leones, pero puedes sacar y retratarte este momento para que lo puedas recordar. Cuando yo estaba en el lugar donde comenzamos iglesia, siempre lo cuento y pareciera que parezco Vicky, la del pajarito. Sí, intenso, sí. Pero yo recuerdo que esa fue mi temporada donde me la pasaba cada semana en una inspección de policía de mandado. Y esos días estaba con Seba, Sigüen y mi esposa, y veo uno de los que me demandaba siempre. Y yo lo vi todo ojeroso, acabado y sin ilusiones. Yo lo bendecí diciéndole: sufre, devuélveme. No, mentira, sí. Y yo le sonreí así, que se vea que me hicieron dientes, sí. No, mentira. Y yo lo miré así. Y él me miraba y bajaba la cabeza y me miraba con una rabia y miraba la cabeza. Y yo no lo hice por ser ofensivo, la verdad. Mentira, sí, pero no. Pero yo hice: todo obra para bien a los que amamos al Señor. Yo quise salir a ese man y darle un pico, sí, y decirle: y tranquilo que no le voy al Necaxa, sí, tranquilo que tengo esposa, pero le quería dar un pico bien zampado en ese cachete y decirle: gracias por joderme la vida, gracias por fregarme la vida. Porque lo que yo no estaba entendiendo era que esa selfie de mi temporada me iba a llevar a un nivel donde Dios estaba definitivamente trayendo bendición, provisión, abundancia. Porque yo no me podía casar con mi futuro y divorciarme de mi realidad. Yo necesitaba la realidad que estaba viviendo, porque eso amplió mi umbral de fe. Yo no tuve que decirle como los discípulos: Señor, aumenta mi fe. No, a cada uno se nos fue dada una medida de fe. Pero definitivamente mi umbral de dolor sí no fue el mismo. Porque yo vi cómo Dios se encargó de cerrarle boca a muchos leones, de traer defensa sobre nuestra vida. Porque la lengua que te acusa jamás será más grande que la gloria de Dios que te respalda. La lengua que te acusa, jamás será más grande que la gloria de Dios que te respalda. Él cerrará bocas de leones para defenderte. Él cerrará bocas de leones para enseñarte que Él está contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Él te defiende. Lo segundo tiene que ver con la misma historia pareciera, pero 3 capítulos antes. Mientras Daniel 6 está hablando del foso de los leones, Daniel 3 capítulos atrás, está hablando la historia de Daniel, de Sadrach, Abednego, que están en medio de una encrucijada porque van a ser arrojados al horno de fuego. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque para que Daniel pudiese estar ahí, alguien dijo: si los leones son carnívoros, ¿por qué no se comieron a Daniel? Quizás muy simple, porque Daniel no olía carne. Y eso hay que entenderlo desde lo espiritual, porque era más espíritu que otra cosa. No era carne en su vida. Y entonces nos enseña que Daniel tenía convicciones. No era emocional. Las convicciones son inamovibles, las emociones son temporales, son pasajeras. Hay una generación muy emocional aún en su vida de fe. Pero Daniel tenía convicciones. ¿Sabe por qué? Porque Daniel y sus amigos en el horno de fuego me enseñan que hay que tener menos apariencia y más esencia. Voy a repetirte eso una vez más. Necesitamos en nuestra vida menos apariencia y más esencia. Porque pruebas de fuego han de llegar a nuestra vida. De hecho, para ser exacto, primera de Pedro capítulo 4 verso 12 al 16 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Conté en alguna oportunidad esto acerca de cuando Jesús ayuna 40 días. Nuestra perspectiva del ayuno: vamos a tener un ayuno 10 días, no 21 esta vez, sino 10 días intensos antes del campamento. Les anunciaremos esta semana en redes. Pero Jesús ayuna 40 días. Y cuando muchos ayunan, dicen: voy a dejar el café, voy a ayunar Coca-Cola, voy a ayunar, sí Señor, háblame, ¿sí? Voy a ayunar redes sociales. Yo decía hacer un ayuno de suegra, sí. Me ha ido bien, sí. Soy un tipo feliz.
Mi suegra está lejos, 10 años de matrimonio, funciona. ¿Sí? No, mentira. Y entonces Jesús ayuna 40 días y uno cree, no, después de que uno ayune, mejor dicho, saca el flow pentecostal. Pero en esta hora, ¿sí? Dice, puede que haya venido flow pentecostal, puede que haya venido la tristeza, el dolor, la amargura, la zozobra, pero en esta hora, Padre, Dios te preñó con una palabra. Tú levanta tus manos, tú no, el de atrás, ¿sí? Y uno cree que los cielos se van a abrir. Tú recibe. Y jugamos al Kame Kameha, ¿sí? Y yo estaba en esa perspectiva años atrás. No, pues después de ayunar, mejor dicho, Dios no me puede negar nada. Yo tengo el WhatsApp del cielo. Jesús ayuna 40 días y al primero que se encuentra es a Satanás, al diablo. Así que si en nuestro caminar con Jesús no nos encontramos al diablo de frente, quizás tú y él van en la misma dirección. Pero si hay oposición, da gloria a Dios, da voces de júbilo, porque vas en la dirección correcta. Y primera de Pedro dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que van a atravesar, como si algo extraño les sucediera. Pruebas de fuego han de venir. Dice en cambio, alégrense mucho. Alguien que le diga al que escribió esto, ¿quién se alegra en los momentos difíciles? O sea, cuando estemos pasándola mal, cuando tengamos una temporada de dolor, de traición, cuando tengamos una temporada de enfermedad, cuando tengamos una temporada de escasez, ¿debo alegrarme mucho? Pero aquí dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ustedes. Cero drama cuando te digan evangélico. Cero drama cuando crean que te están insultando por decirte cristiano, cristino, crispeto, morcillero. Hincha de Nacional, eso es un insulto muy grande, ¿sí? Pero lo demás, recibámoslo con honor. Dice, sin embargo, si sufren. No, mentira, déjeme ir a jugar esta noche, por favor. Sí. Sebastián, sí, por su culpa. Si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Wow. No hay nada vergonzoso por sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. Glorifiquen a Dios. Estanislao Marino hizo una canción muy vieja. Yo creo que aquí nadie la acuerda. El único evangélico que acuerda es Diego Méndez. Sí. Que decía, evangélico me dicen en la escuela, aleluya, también en el trabajo, me llaman loco. ¿Cómo es que dice? No, esa es de Maluma. Sí. Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz. Y las danzas dicen, evangélico, me dicen en la escuela. Sí, algo así era la canción. Pero dice, no se avergüencen si los insultan por ser cristianos. Daniel, sus amigos, estaban en una encrucijada en Babilonia cuando mandan a erigir una estatua y decir que suenen los instrumentos, baterías, zampoña, címbalo, todos los instrumentos. La gente de Babilonia se debía hincar ante la estatua que el rey Nabucodonosor mandó a erigir, y que quien no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego. Los instrumentos sonaron, todos se hincaron, pero Daniel y sus amigos permanecieron de pie, con firmeza, con seguridad y con fidelidad. De modo que cuando los vienen a increpar, Daniel responde, sépalo usted, querido rey, que no nos vamos a hincar ante esa estatua. Firmeza, porque el Dios al cual servimos del fuego nos librará. Seguridad. Y si no lo hace, y si Dios no interviene, y si Dios no nos ayuda, pues sépalo que tampoco nos vamos a hincar ante esa estatua. Fidelidad, porque el amor que tenemos hacia Él es más grande que cualquier otra cosa. Los lanzan al fuego, escúcheme bien por favor. Los lanzan al fuego.
El horno lo calentaron 7 veces más. Quienes estuvieron cerca, dice que quedaron con pelo chute, así. O cuando usted ve a alguien así, con el cabello así, todo chute, y usted le provoca hacerle 1, 2, 1, 2. Sí, no entendió el chiste. Sí. Pero cuando hacen eso, 7 veces lo calentaron. Lanzan a Sadrach, Mesach y Abednego. Y en medio de que los lanzan es sorprendente porque nos sigue recordando el patrón bíblico en muchos aspectos. Primera de Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba el oro que purifica. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo será revelado. Eso es una gran realidad. ¿Sabe por qué lo he predicado tantas veces? Porque aunque lo lanzaron al fuego, ni siquiera su ropa olía a humo, ni siquiera uno de sus cabellos se chamuscó, porque no te pueden quemar si ya estás ardiendo. Y siempre hemos orado porque Dios encienda nuestros corazones. Lo cantamos y lo cantaremos ahorita al final. Que su amor sea como fuego en nuestra vida. Que dejemos a un lado la apariencia, menos apariencia y más esencia. Porque sabemos que Dios ha respondido con milagros, con grandes hazañas. Y entonces vemos cómo definitivamente el horno, la aflicción, la prueba de fuego es tan necesaria en nuestra vida para madurar. Alguien dijo: a menudo la manera en que Dios tiene para responder a la oración de los cristianos, pidiendo más paciencia, pidiendo más fe, más esperanza y más amor, es introducirlos en el horno de la aflicción. Es ponernos en el horno de la aflicción. Es saber que venga lo que venga, que podamos decir como una canción: sus ojos de fuego, el fuego de tus ojos quemó los otros amores. Cuando te enamoras del fuego de sus ojos, pueden decirle no a los otros amores, no a los otros altares, no a lo que compite con la presencia de Dios en tu vida. Porque si eres honesto y vives sin apariencia, sin filtros, sabes que hay cosas en tu vida, en mi vida, que muchas veces compiten con la presencia de Dios. Pero qué bueno es declarar que el fuego de sus ojos, cuando nos miró, quemó los otros amores, quemó los otros altares. No te conformes con el humo cuando sabes que es el fuego. No te conformes con tener humo en la vida cuando Dios quiere que estés encendido en el fuego de su Espíritu Santo, como en Pentecostés. No te confundas si nos ves súper contemporáneos en la forma de cómo hacemos iglesia. Es una forma, no es la forma, es una de las tantas que hay. Hay diversidad de expresiones en la iglesia local, pero hay algo que es inamovible. Es que necesitamos menos apariencia y necesitamos más esencia. Y voy cerrando con lo siguiente. Conté esto hace un año, creo, más o menos atrás, pero me gusta traerlo a memoria hoy. Policarpo fue arrestado, es uno de los discípulos del propio apóstol Juan. Puedes googlear un poco la historia de él y es interesantísima. Dice: Policarpo fue arrestado hasta el concilio romano, discípulo del propio apóstol Juan y de quien sucedió a ser perseguido. Cuando lo capturaron, en vez de huir, Policarpo les dio de comer a sus verdugos. Quizás por eso le concedieron su última petición. La última petición de Policarpo fue hacer una oración durante 1 hora. Policarpo no pidió que le dieran la clave del Wi-Fi. Policarpo no pidió el último iPhone para poderse retratar en una buena selfie, aunque que hubiese quedado muy cool lo que enseña su vida. Dice que 2 horas más tarde, después del cumplimiento de su petición, muchos de los que oyeron la forma en que Policarpo oraba se arrepintieron de sus pecados en el acto. Sin embargo, no cedieron a su misión. El procónsul romano lo persuadió diciendo: jura por el genio del César, jura y te soltaré. Maldice a Cristo. Ese tipo está a punto de ser sacrificado.
y le dice: jura por el genio del César, maldice a tu Cristo. Y Policarpo está en una prueba bastante difícil, está en una temporada bastante hostil. Y sin embargo responde: he servido 86 años y no me ha hecho nada malo mi Señor. Fue la respuesta de Policarpo. La suerte fue echada. Policarpo se declaró cristiano. Y el procónsul, en lugar, escúchame bien, todo el patrón bíblico, mira lo de Daniel. Y entonces el procónsul, en lugar de tirarlo a las fieras, como era la costumbre, en lugar de tirarlo a los leones, como le sucedió a Daniel, en lugar de tirarlo a las fieras, prefirió el fuego. Al encender la hoguera, Policarpo pronunció su última oración. Y escucha la clase de oración que Policarpo expresó: te bendigo porque me has considerado digno de este día y de esta hora para ser contado entre tus mártires en la copa de Cristo. ¡Wow! Un tipo que no adoptó una mentalidad de víctima, sino que glorificó a Dios, dio voces de alabanza, bendijo a Cristo porque lo tuvo en cuenta para ese momento en el cual podría ser contado entre los mártires en la hora de la copa de Cristo. Y escúchame bien, pronto las llamas lo envolvieron, pero extrañamente no lo consumieron. Como Sadrad, Mesad y Abednego, Policarpo era prueba de fuego. En vez de oler a carne quemada, un olor a incienso flotó por todo el Coliseo. Daniel, cuando está con sus amigos Sadrad, Mesad y Abednego, muchos de los que estaban ahí trataron de ver a gente chamuscarse, a unos jóvenes incinerarse. Pero si hubiese Daniel tomado una selfie, hubiese confirmado que había uno más entre las llamas, que había uno más que estaba ahí, porque nuestro Señor está con nosotros. Prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Había uno más entre las llamas. Y escúchame bien. Y entonces, al igual que Policarpo es incinerado, pero las llamas parecen no quemarlo. Entonces, como nuestro Señor Jesús, una vez más el patrón se cumple, una lanza del verdugo apuñaló a Policarpo a través de las llamas, y allí Policarpo se desangró, no sin antes expresar: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Yo no sé cómo está tu temporada hoy, pero sabe, dice John Wesley, arde una llama para Cristo y los demás querrán venir y verte arder. Que tu corazón sea encendido, que en tu corazón haya un amor como fuego, que puedas ir a donde quiera que vayas teniendo la llama de Dios en su vida. Y cierro con lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13 al 14 dice: su obra se mostrará tal cual es, porque en el día de juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Así que en medio de que cada uno de nosotros está viviendo una temporada, el fuego, la obra de nuestras manos, nuestra vida, nuestra conducta, carácter, testimonio, la historia de nosotros será pasada por el fuego, será probada. Y entonces, si permanece, ha de recibir ese premio, esa recompensa. Así que es una muy buena oportunidad para que saques el retrato de tu temporada. Te lo digo de todo corazón hoy. Quizás hoy mi fe quiere tomarse una selfie y retratar mi temporada actual, para decir que esto muy pronto podrá ser un muy bonito recuerdo, porque muy pronto podremos seguir pisando las aguas sabiendo que el Dios que tenemos las va a abrir, porque el Dios que tenemos hará mucho más allá de lo que podemos pedir e incluso imaginar. Vamos, ponte en pie. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.